mí un privilegio estar aquí con ustedes en este lugar y a través de las ondas radiales. En esta noche quiero hablarles sobre el tema la palabra que prospera. La palabra que prospera es una palabra muy especial que es comunicada a los seres humanos, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 55 y verso 8 en adelante, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa es la palabra que prospera. Es la palabra de Dios. Esa es la palabra que prospera, porque esa es la palabra creadora. Esa es la misma palabra con la cual fueron creados los cielos y la tierra. Porque en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, fue la que creó los cielos y la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa es la palabra que prospera, porque es la palabra divina, es la palabra que ha sido hablada por Dios a través de sus santos profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para prosperar, para materializarse, para hacerse realidad lo que ha sido dicho por esa palabra. Porque en la palabra que Dios habla a través de sus enviados, de sus profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, es que Él da a conocer el programa que Él desarrolla en esta tierra. Él da a conocer a través de esa palabra lo que Él habrá de llevar a cabo, porque no hará nada el Señor Dios sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, como dice el profeta Amós en el capítulo 3, verso 7. Esa es la palabra que viene para prosperar, porque viene esa palabra a la tierra para darse a conocer a los seres humanos, y que los seres humanos sepan las cosas que Dios va a realizar en su programa. Es a través de esa palabra que podemos conocer las cosas que Él promete realizar en esta tierra. Y cuando esa palabra es prosperada, es cuando esa palabra se cumple en esta tierra conforme a como fue prometido. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa palabra que fue hablada por los santos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y a través de las edades de la iglesia gentil,
esa palabra no pasará, sino que hará aquello para lo cual Dios la envía. Viene esa palabra divina con un propósito divino. Y esa palabra divina en muchas ocasiones viene mostrando ese programa divino que Él va a llevar a cabo. Lo muestra algunas veces en forma simbólica, con símbolos. Otras veces habla un poco más claro. Pero a medida que se acerca el tiempo para el cumplimiento de esa palabra, Dios va dando más luz acerca de ese programa que Él va a llevar a cabo. O sea, que a medida que se acerca el tiempo para Dios cumplir esa palabra, Él envía más mensajeros, cada uno en su tiempo, para abundar más sobre ese tema. Y cuando se llega el momento para cumplirse esa palabra, en la tierra estará la persona a través de la cual se cumplirá esa palabra. Porque cuando la palabra de Dios es prosperada en aquello para lo cual Él la envió, es cuando esa palabra se hace carne, se hace realidad entre los seres humanos. Ese es el programa de Dios, esa es la forma de Dios llevar a cabo las cosas que Él ha prometido. Porque todo lo que Dios hace aquí en la tierra tiene que pasar primero por la palabra hablada. Tiene que ser hablado por la boca de Dios, que son los profetas de Dios. Dios dijo en una ocasión a Moisés para que le dijese al pueblo: profeta, como tú, yo les levantaré de medio de sus hermanos, y a él escucharán. Y dijo Moisés al pueblo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de medio de vuestros hermanos, y Él pondrá sus palabras en su boca. Dios pondrá su palabra en su boca, y Él les hablará todo lo que Dios le mandare. Y cualquiera que no oye mis palabras que Él hablar en mi nombre, yo le residenciaré, yo le cortaré de medio del pueblo. Así dice Dios cuando Él envía a un hombre que levanta de medio del pueblo, que va a recibir ese mensaje, porque tiene la promesa divina de que Dios le hablará, de que recibirá una promesa divina. Entonces Dios levanta a un profeta como Moisés para hablarle al pueblo, poniendo la palabra divina en la boca de ese hombre. Y cualquiera que no escuchare la palabra divina que Dios pone en la boca de ese hombre, y ese hombre habla, será desarraigado del pueblo, dice Dios. Esa es la forma de Dios. Usted no puede hacer que Dios cambie su forma. Usted no puede hacer que Dios le hable en otra forma, sino a través de labios humanos. Esa es la forma en que siempre Dios ha enviado su mensaje a este planeta Tierra. Por eso, y gracias a eso, nosotros hoy en día tenemos la Santa Biblia, que es la palabra de Dios que vino por inspiración divina a los profetas, a los mensajeros enviados por Dios para comunicarla a los seres humanos. Y todo profeta que Él haya de enviar en este tiempo en que vivimos, Él lo enviará con su palabra. Él pondrá su palabra en la boca de ese profeta para que le hable al pueblo y le comunique al pueblo el programa divino, las cosas que Dios estará haciendo en ese tiempo, y les muestre las cosas que ya Dios está llevando a cabo. Así
es el programa de Dios. Y todos podrán escuchar la voz de Dios. Pues todos los seres humanos en y a través de la historia del ser humano han deseado oír a Dios. Todos en su corazón han dicho: yo quiero oír a Dios. Y Dios ha hecho la forma, ha hecho el camino para que todos puedan oírle y para que todos puedan entenderle. Él ha señalado que pondrá su palabra, su voz, en la boca de un hombre en cada edad y en cada dispensación. Y para oír a Dios y escuchar su voz, escuchar su mensaje, conocer su programa para ese tiempo, lo único que necesitamos es encontrar la boca de Dios, encontrar el profeta que Dios tenga en la tierra en el tiempo que deseamos oír la voz de Dios. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Y también dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y también dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y también dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Oiga qué? Oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu de Dios, el cual siempre hablará en cada tiempo a través del mensajero, profeta que él tenga para ese tiempo, para hablarle al pueblo. Él hablará todo lo que Dios ponga en su boca y en su corazón. Y eso será la palabra que prospera, la palabra que se hace realidad para los seres humanos, la palabra que viene a vida, que viene a cumplirse, a materializarse entre los seres humanos para llevar a cabo el programa divino para cada tiempo. Esa es la palabra que necesitamos nosotros escuchar. Esa es la palabra que hace en nosotros la gran obra que Dios tiene para hacer en la vida de cada persona en el tiempo en que le envía. Esa palabra, cuando viene de parte de Dios, viene para llevar a cabo una obra y viene para ser prosperada en todo aquello para lo cual Dios la envió. Uno es el tiempo en que se oye esa palabra y otro es el tiempo en que se materializa, se hace realidad esa palabra. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar conscientes que el hambre espiritual del ser humano, la sed espiritual del ser humano, la necesidad espiritual del ser humano consiste en hambre y sed de oír la palabra de Dios, la palabra que prospera. Y esa palabra es una palabra que prospera, también prosperará el que la recibe. Y ella prosperará en las personas para hacerse realidad en la vida de ellos. Tenemos nosotros que estar conscientes que la humanidad tiene hambre y sed de oír palabra de Dios, de oír la palabra que corresponde a nuestro tiempo, porque esa es la única palabra que puede hacer aquello que Dios tiene planeado en su programa para llevar a cabo en este tiempo en que vivimos. Esa es la palabra que queremos escuchar y esa es la palabra que Dios quiere hablarnos a nosotros en este siglo XX, para que esa palabra prospere
Dios sea llevada a cabo en medio de los seres humanos. Deseamos entonces conocer la palabra que corresponde a este siglo XX, a este tiempo final. Y para eso tenemos que ir a través de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para ver y para saber lo que ellos hablaron del tiempo final. Porque esa será la palabra que será prosperada, será vivificada, será cumplida en estos días finales. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de la venida de la piedra angular no cortada de manos que vio el profeta Daniel y también vio el rey Nabucodonosor en aquella visión o sueño, cuando Dios le mostró el fin del reino de los gentiles y se lo mostró desde el comienzo del reino de los gentiles en aquella estatua. En el tiempo final se cumplirá, será vivificada, será prosperada esa palabra y será cumplida esa palabra. El cumplimiento de esa palabra es la vivificación o prosperidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser prosperada al cumplirse, porque es vivificada, es venida a vida esa palabra. Por lo tanto, vean ustedes las palabras divinas que van a ser vivificadas en este tiempo final. Será vivificada la palabra que promete la venida de la piedra no cortada de manos. Será vivificada la palabra que promete que el reino de los gentiles ha de terminar. Será vivificada la palabra que promete la venida del Hijo del Hombre en los días finales, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Y eso, ¿qué es? Es la segunda venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor en los días finales, la cual, como dice el Señor Jesucristo, se manifestará, se realizará en el occidente. Así como la primera venida del Señor fue en el oriente, la segunda será en el occidente. Es el pueblo gentil el que le está esperando en su segunda venida. Por lo tanto, será la segunda venida del Señor realizada en medio de los gentiles en el continente occidental, que es la tierra de América, la cual está compuesta por Norte, Centro y Suramérica, incluyendo el Caribe. Ese es el continente occidental. Ese es el occidente en donde el relámpago resplandecerá, en donde resplandecerá la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Esa es la palabra que prosperará en nuestro tiempo. Esa es la palabra que será vivificada. Esa es la palabra que se materializará entre los seres humanos, porque es la palabra que salió de la boca de Dios para cumplirse en estos días finales. Él lo ha prometido. Él lo realizará. Él prosperará esa palabra. Él vivificará esa palabra. No podrá acontecer en el programa de Dios ninguna cosa que no sea la palabra divina que Él habló, que salió de la boca de Dios para ser prosperada en todo aquello para lo cual Él la envió. Él todo lo que va a hacer primero lo habla a través de su boca, a través de algún profeta en algún tiempo. Y para nuestro tiempo tenemos muchas cosas que han sido habladas por Dios a través de sus santos profetas, a través de las edades y dispensaciones.
Por lo tanto, en este siglo XX vamos a tener un cuadro claro y completo de todo lo que Dios va a llevar a cabo en estos días finales. Será algo maravilloso lo que hemos de ver, lo que hemos de experimentar. Todos los santos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento desearon vivir en el fin de los tiempos, aunque el fin de los tiempos es un tiempo malo, pero en el campo espiritual, en el programa de Dios, es el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, porque la palabra que salió de la boca de Dios salió para ser prosperada en todo aquello para lo cual Él la envió para estos días finales. Por lo tanto, estaremos teniendo una gran visión espiritual de las cosas que Dios estará haciendo en estos días finales. Porque cuando llega el tiempo para el cumplimiento de esa palabra que es prosperada en todo aquello para lo cual Él envió, el cumplimiento de esa palabra se identifica con esa palabra que fue hablada por los santos profetas del pasado. Y así el pueblo que vive en ese tiempo podrá conocer ambas cosas. Podrá conocer la palabra que fue hablada en letra, tenerla, y podrá también conocer la palabra que fue hablada en su cumplimiento, en su vivificación, en su prosperidad. Podrán conocer la palabra que prospera, porque la conocerán prosperada, cumplida en medio del pueblo. Tenemos también la promesa divina que el Señor vendrá en su reino con sus ángeles de gloria. Y en el monte de la transfiguración, allí para Él mostrarle lo que sería su venida en los días finales, cómo sería y las cosas que estarían allí cumpliéndose o realizándose. Él llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro brilló como el sol. ¿Por qué como el sol? Porque el profeta Malaquías había dicho: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Por eso su rostro brilló como el sol, porque estaba hablando de la venida del Señor, de la venida del Señor en los días finales. Eso fue lo que Él estaba mostrándoles allí, en visión, en el monte de la transfiguración. Les estaba mostrando la venida del Hijo del Hombre en los días finales, y allí los símbolos que usaron los profetas del Antiguo Testamento para mostrar la venida del Señor se estaban viendo reflejados en su rostro. También dice que Él vendría con sus ángeles. Por eso aparecieron allí Moisés y Elías, uno a cada lado, porque ese es un ministerio del cielo. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías son los ministerios que estarán en esta tierra en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino. El ministerio de Moisés y Elías es el ministerio de los ángeles que el Señor Jesucristo dice que vendrán con Él en su venida. Por eso el Señor Jesucristo también dijo que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los elegidos. Esos son el ministerio profético de Moisés y Elías, que vendrán manifestados en un profeta, en el profeta final que envíe el Señor Jesucristo. Y ese ministerio será para reunir, para llamar a todos los elegidos, y serán llamados con la gran voz de trompeta que el Señor les dará
para llamar a todos los que están escritos en el libro de la vida. Esa gran voz de trompeta es la misma que dijo el apóstol San Pablo que sonaría en los días finales para luego traer la resurrección. El apóstol San Pablo dijo: a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa final trompeta se materializará, se hará realidad en estos días finales para que todos puedan escucharla y puedan ser reunidos por la voz del Señor en los días finales para seguir el mensaje del Señor. Esa gran trompeta final, esa gran voz de trompeta es el mensaje del Señor Jesucristo que Él le dará a su último profeta para proclamarlo en esta tierra y llamar y reunir a todos los elegidos, a todos los que están escritos en el libro de la vida. Y eso es la palabra que prospera, es la palabra que prosperará y hará aquello para lo cual Dios la ha enviado. Él lo ha prometido. Él dijo también: todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Es la trompeta final, es la gran voz de trompeta, es el mensaje final del Señor Jesucristo para todos los seres humanos que viven en esta tierra. Y para eso Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él envía su ángel mensajero, su último profeta, para dar testimonio de estas cosas, para anunciar estas cosas, proclamar estas cosas para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todos los idiomas. Es así el programa de Dios. Es todo esto lo que estarán viendo nuestros ojos en estos días finales, porque todo esto será la palabra que prospera. En todo esto, esa palabra prosperará y hará todo aquello que está anunciado, que será llevado a cabo en el programa de Dios. No retornará a Dios vacía, no retornará a Dios sin hacer la obra para lo cual Dios ha dicho que llevará a cabo estas cosas. Por lo tanto, todos los elegidos, todos los que están escritos en el libro de la vida, en el tiempo final, serán recogidos, serán llamados y recogidos por la palabra que prospera. Por esa palabra que prospera serán llamados y reunidos todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Eso será lo que acontecerá en nuestro tiempo, lo cual será inevitable. Gracias a Dios que será inevitable, porque todo esto será lo que traerá las grandes bendiciones divinas para los seres humanos. Esto será lo que realmente el ser humano necesita en este tiempo final para poder entrar en el programa de Dios y así recibir todas aquellas grandes cosas que Dios quiere darle a los seres humanos. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 1 y verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Serán bienaventurados los que lean y los que oigan las palabras de la profecía de este libro que nos traerá el ángel mensajero del Señor Jesucristo en los días finales, para darnos a conocer todos estos misterios divinos que serán llevados a cabo en este tiempo final. Y cuando eso esté ocurriendo, entonces comenzaremos a ver y a entender
la palabra que prospera, porque la podremos ver prosperada, la podremos ver cumpliéndose en medio nuestro, y podremos entonces darle gracias a Dios por la obra que Él está llevando a cabo en este planeta Tierra. Es menester que estemos entonces bien apercibidos en este tiempo, no sea que nos pase como le pasó a la gente contemporánea, a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo, los cuales sabían que Dios habría de llevar a cabo grandes cosas en aquel tiempo, que Dios habría de cumplir su palabra prometida para aquellos días, pero no pudieron estar atentos a esa palabra que prospera, y la palabra prosperó en aquellos días cumpliéndose. Y cuando apareció Juan el Bautista era la palabra prosperada. Juan el Bautista dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Esa fue la palabra que Dios habló, que la boca de Dios habló, que el profeta Isaías, siendo la boca de Dios, habló por inspiración divina. Pero esa palabra tenía que prosperar. Y cuando apareció Juan el Bautista y se identificó como esa palabra realizada, era la palabra prosperada. Y la gente de aquel tiempo decían que creían lo que el profeta Isaías había dicho cuando dijo: la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Pero una cosa es decir: yo creo la palabra que está escrita, y otra cosa es decir: yo creo también la palabra que está cumplida, que está materializada. No solamente la palabra que está en papel y letra, sino la palabra que está en carne humana cumpliéndose en el hombre que Dios ha enviado. Así era que tenían que hablar en aquel día con relación a Juan el Bautista. Tenían que decir: yo creo la palabra que el profeta Isaías habló, que la boca de Dios habló cuando dijo: la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Yo creo esa palabra en Juan el Bautista cumplida. Los que así creyeron estaban creyendo la palabra prosperada. Y la palabra prosperada es la que trae las bendiciones divinas. Es la que trae todo lo que Dios tiene para darle a los seres humanos en ese tiempo. Por eso, cuando Juan el Bautista vino para darle la bendición grande a la gente, de prepararlos para recibir al Mesías en su venida. Los que le recibieron fueron preparados para recibirle. Los que no le recibieron no estaban preparados para la venida del Mesías. La palabra, cuando es prosperada, es para traer bendición a los que la reciben, porque viene prosperada, viene cumplida, viene siendo realizado todo lo que Dios prometió, y en eso hay una grande bendición divina. Una grande bendición divina a la disposición de todos aquellos que la puedan recibir o que la quieran recibir. Es menester entonces que con más diligencia busquemos la palabra prosperada de nuestro tiempo. No sea que nos pase como les pasó a la gente del tiempo de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Vean ustedes, después de Juan el Bautista apareció Jesús de Nazaret, y él era la palabra prosperada. Por eso dice: y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
como la gloria del unigénito del Padre. Esa palabra prosperada, la profecía mesiánica, la palabra mesiánica prometida para aquellos días, estaba en carne humana en medio de la gente, y la gente que le recibían podían decir: yo he recibido la palabra que dijo la boca de Dios, Isaías, ese gran profeta, con relación a la venida del Mesías. Yo la he recibido prosperada, la he recibido vivificada, la he recibido cumplida en carne humana cuando recibí al Señor Jesús como el Mesías que habría de venir. Es necesario que examinemos bien las Escrituras, como dijo el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras estaban dando testimonio del Señor Jesús, de que Dios enviaría un hombre en el cual colocaría su espíritu sobre él para anunciar el día o el año de la buena voluntad del Señor. Y el Señor Jesús, sabiendo quién era esa persona, en la sinagoga dijo, leyendo esa escritura, dijo: hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta escritura. Era necesario que la palabra prosperada en carne humana, cumplida en carne humana, se identificara con la palabra escrita. Porque siempre la palabra, cuando se cumple, tiene que identificarse con la palabra que está escrita. Porque no se puede cumplir nada en el programa de Dios a menos que no esté escrito, a menos que no haya sido hablado por la boca de Dios, que Él haya utilizado en el tiempo que Él quería hablarlo. Es necesario entonces que busquemos y esperemos las cosas que Dios ha prometido para nuestro tiempo. No vamos a buscar cosas que corresponden al tiempo pasado. Tampoco vamos a buscar cosas que corresponden a miles de años en el futuro, sino que vamos a buscar cosas que corresponden a nuestro tiempo, que están prometidas para nuestro tiempo y que serán prosperadas en nuestro tiempo y que las podremos ver con nuestros propios ojos y las podremos recibir con todo nuestro corazón para nuestro beneficio. Es necesario que busquemos y encontremos la palabra de Dios prosperada en nuestro tiempo. Les dije que la palabra será prosperada en todo aquello para lo cual Dios la envió. Él envió la palabra de la promesa diciendo que en los días finales sería llevada a cabo la gran cosecha del trigo, la gran cosecha de los hijos del reino de Dios, y sería llevada a cabo por los ángeles que Él envía con la gran voz de trompeta, con el mensaje final del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que buscar en este tiempo final, porque eso será la palabra de Dios prosperada en este tiempo final. Esa será la palabra que Él prosperará, que Él cumplirá, que Él materializará para llevar a cabo la cosecha del trigo, para recoger a todos los que están escritos en el libro de la vida. Es menester que busquemos esa promesa prosperada. Es menester que estemos atentos. ¿Para qué? Para que no nos pase por alto. Ya sabemos que estas promesas
corresponden a este tiempo final. Y ya sabemos que cuando sean realizadas estas promesas, aparecerá en la escena un mensajero, un profeta, proclamando el gran mensaje de la gran voz de trompeta, el gran mensaje que está prometido para estos días finales. Estaremos conscientes también de que al aparecer ese mensajero, hablándonos ese mensaje, estaremos escuchando la voz del gran pastor de las ovejas, del Señor Jesucristo, a través de ese mensajero. El mensajero, el profeta que le enviará, no es el Señor Jesucristo, no será el Señor Jesucristo, sino un enviado del Señor Jesucristo, un profeta del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él hablará todo lo que el Señor Jesucristo ponga en su boca para hablar. Él le dirá a ese profeta todo lo que debe hablar en este tiempo final. ¿Y qué cosas son las que tendrá que hablar o las que vendrá hablando en este tiempo final? Vendrá hablando todas las cosas que han sido prometidas para este tiempo y mostrándoles, enseñándoles el cumplimiento de estas cosas a los seres humanos en estos días finales, para que puedan comprender lo que Dios está realizando en estos días y puedan recibirlo y puedan recibir de parte de Dios los beneficios que hay en el cumplimiento de estas promesas divinas, los beneficios que hay en la palabra prosperada, porque será la palabra de prosperidad y bendición para todos los seres humanos. Rechazarla es rechazar la vida, la bendición, es rechazar al que lo envía, porque el que rechaza al enviado rechaza al que lo envió. Es menester entonces que estemos despiertos en este tiempo final. Como dice la Escritura, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo en este tiempo final, conforme a su promesa, a través de su ángel mensajero, de su último profeta que él ha prometido enviarnos para darnos testimonio de estas cosas a todos los seres humanos, a todas las iglesias, a todas las naciones, a todas las lenguas. Es menester que estemos apercibidos, que estemos preparados, porque Él vendrá en este tiempo final dando testimonio de estas cosas, de todas estas promesas divinas, y estará dando testimonio del cumplimiento de estas promesas divinas para que podamos entender estas promesas y su cumplimiento. Estemos apercibidos, estemos preparados, porque todas las cosas que han de acontecer en este tiempo en el programa de Dios están anunciadas en la Escritura. Y ese profeta final vendrá dando testimonio de todas esas cosas que estarán cumpliéndose en este tiempo final. Usted y yo tendremos que pensar que no podemos entender la Escritura, porque no será por nuestro propio esfuerzo que hemos de entender la Escritura, la palabra que prospera, sino porque Él enviará uno que nos enseñe esa palabra que prosperará en estos días finales. Porque ¿cómo entenderemos si no hay quien nos explique? Pero Él enviará un profeta para que nos explique estas cosas a todos los seres humanos. Él enviará un profeta con el doble ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles de la cosecha, para
llamar y recoger a todos los escogidos. Y serán bienaventurados los que lean y los que escuchen la enseñanza que nos traerá el ángel del Señor, que será el último profeta que Él enviará con una doble porción ministerial. ¿Y de qué nos hablará? Nos hablará la palabra que prospera y nos mostrará cómo la palabra que Dios habló a través de su boca, a través de sus mensajeros en los tiempos pasados, nos mostrará cómo ha prosperado en cada tiempo y cómo está prosperando la palabra que habló para este tiempo en que vivimos. Por eso lo hemos de conocer, porque Él ha de hablarnos, ha de identificar la palabra prosperada, ha de mostrar la prosperidad o cumplimiento de la palabra que Dios habló en el pasado. Y Él mostrará a través de la Escritura la palabra que se estará cumpliendo en Él. Y aunque no lo explique abiertamente, lo entenderemos. Porque Él sabrá mostrarnos las promesas que Dios ha hecho para este tiempo y mostrarnos cómo están cumpliéndose en este tiempo. Y todos seremos enseñados por Dios, de Dios, a través de ese mensajero, porque Dios, a través de ese mensajero, nos enseñará la palabra que prospera. Nos enseñará su palabra prometida para este tiempo. Todo lo que Él ha prometido para este tiempo nos lo va a enseñar a través de ese profeta final que Él enviará. Y entonces sí que entenderemos la palabra de Dios. El Apocalipsis, el cual todos los seres humanos han deseado entender, pero que no lo han entendido porque está en símbolos, será explicado en una forma tan sencilla que todos lo vamos a entender. Porque el Señor lo enviará para dar testimonio de estas cosas apocalípticas. De todo este libro apocalíptico, Él dará testimonio para que entendamos el Apocalipsis en la forma correcta. Y la boca de Dios hablará y nosotros escucharemos y entenderemos. La boca de Dios en estos días finales será ese profeta final que dice el Señor Jesucristo, que enviará cuando dice: yo enviaré, yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también dijo que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, dice, y la declaró enviándola por su ángel. La declaración de esa palabra que prospera vendrá a través de ese ángel profeta mensajero. Y tendremos en medio nuestro, entre los seres humanos, la palabra que prospera. Esa es la que queremos escuchar. Esa es la que queremos conocer. Esa es que nosotros tenemos hambre y sed. Pero Él vendrá con esa palabra que prospera y cumpliendo esa palabra que prospera. Y les dirá: el que tenga sed, si alguno tiene sed, el que tenga sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida en este tiempo final. Por lo tanto, el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente si quiere, porque el que quiera, porque será voluntad
voluntariamente para todos. Será algo voluntario. Porque una cosa tan grande y tan divina no puede ser obligatoria para la gente. Y más, el ser humano recibió de parte de Dios el libre albedrío y tiene el mismo ser humano que decidir si quiere y si va a tomar del agua de la vida gratuitamente o si no va a tomar. Si toma, vivirá por toda la eternidad. Si no toma, morirá algún día. La invitación viene de parte de Dios en este tiempo final. El que quiera tomar de la palabra prosperada, de la palabra que prospera, que venga y tome de esa agua de la vida, de esa palabra, gratuitamente, y viva por toda la eternidad, porque el que oye mis palabras tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. Y Él es el que enviará esa palabra que prospera. Y Él será el que dará a conocer esa palabra que prospera. Y usted y yo tendremos la libertad de recibir esa palabra que prospera. La palabra que prospera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos radioyentes y amigos aquí presentes. Y será hasta una próxima ocasión. Que pasen todos muy buenas noches.